Voces de A Coruña, en Radio Voz, con Fernando Molezún. 45 minutos que pasan de las 9 de la mañana y vamos a cantar cumpleaños feliz, ¿no? O vamos al menos a celebrar un aniversario. Caramba, no todos los días podemos felicitar a una empresa por cumplir 30 años. 30 años. Tiene aquel ya, pasa el cuarto de siglo, 30 años, pero es que no solo eso, cuando es una empresa de las características de las que les vamos a definir a continuación, pues como que nos da más gusto todavía, pero es una empresa, bueno, de las que se hace querer, entre otras cosas porque es muy nuestra, por un lado, la hemos visto siempre muy cercana, y además porque ha salido de la artesanía para llegar a unas cotas, bueno, que mejor vamos a ir definiendo poco a poco con Luis González de Ardentia. Luis, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. 30 años ya. Pues sí. Y parece que fue ayer, ¿no? Como decía la canción, ¿o qué? Bueno, la verdad es que han pasado rápido, sí. Hay momentos que han sido más rápidos y más lentos, pero sí, estos días estamos en Mostrar y se te vienen recuerdos de cuando empezaste, ¿no? Y eso fue en el 88. Claro, en el 88. ¿Ya el primer año ya fuisteis a Mostrar? ¿Ya te plantaste allí o...? No, pasó. Yo estaba estudiando y empecé a trabajar en esto de alguna manera sin saber que iba a ser mi profesión. Y entonces pues empezamos en el rastro de La Coruña, cuando había todavía rastro. Pues fue una evolución de ir al rastro a vender cosas y ver artesanos que estaban allí haciendo sus cosillas y bueno, y empezar yo a hacer las mías. O sea, fue por imitar al que estaba al lado, porque tú al rastro ni siquiera ibas a vender artesanía, sino que no, como íbamos todos a deshacernos de los juguetes antiguos y los discos que nos escuchábamos. Claro, a ver, te cambio el cómic por el disco, un poco más o menos, ¿no? Sí. O sea, ¿con qué edad? Pues eso, con 16, 17 años. 16, 17 años. Y ves que al lado hay gente que está trabajando... Sí, que algunos hoy son compañeros. Claro. Algunos hoy son compañeros que todavía están en activo. Algunos ya se jubiló. Oye, de aquello que fue lo primero, ¿tú te acuerdas de la primera pieza que hiciste o lo primero que intentaste hacer? Pues sí, de las primeras piezas que hicimos... sí que me acuerdo. De hecho, ahora este año tengo separada una de ellas para ver si hago alguna cosa de una especie de reedición para sortear en internet, una cosa de estas, porque tiene su coña. Pues era la gente todavía se acuerda y viene por la feria a veces a pedirme esas piezas. Eran unas piezas muy sencillas, eran siluetas, muy knife, así había una que era una brujita, había otra que era un hombre saltando, había incluso una especie que era un poco irreverente, porque claro, yo tenía 18 años y hacía lo que se me pasaba por la cabeza. Que era una especie de pensador de Miguel Ángel, de Rodin, perdón, pues sentado en una taza de un váter. Y hay gente que me la viene a pedir todos los años, porque la regala, y entonces viene al año siguiente sabiendo que estoy yo aquí en la feria y me la encarga. Que hace muchos años que no la hacemos, en realidad se la hago para él. Claro. Oye, como han cambiado las cosas desde entonces, es que la historia tiene su aquel. En ese momento tú ni siquiera tenías formación orfebre ni nada que se le pareciese. No, yo terminé mi bachillerato y cuando ya tenía un poquito de conciencia de que quería hacer esto, pues me fui a Santiago, a Maestro Mateo. Y en Maestro Mateo en ese momento el plan de estudios te obligaba otra vez a hacer gimnasia y religión y todas estas cosas. Claro, yo tenía terminado ya mi bachillerato, de hecho estaba en COU. Y entonces pues decidí que no me volvía a meter en todo eso. Ya estaba un poco lanzado con el tema del taller. Y entonces lo que sí conseguí, tuve la gran suerte de conseguir un orfebre. Llamé a muchas puertas y al final un orfebre de Santiago me dejó ir los viernes por la tarde a enseñarme. Y este orfebre pues se llamaba Jesús Bautís y le estaba agradecido siempre. Se murió el año pasado, una gran persona que además de enseñarme pues las cosillas del oficio que me hacían falta para tirar líneas, pues era una persona especial y de esas personas que te enseñan algo más que el oficio. Claro. Y bueno, es una persona que siempre le tenemos mucho cariño a la empresa.
Normal, por razones obvias. De todos modos, yo no sé si en aquel momento, claro, con 18 años tú los planes los haces para este fin de semana, ¿no? Es decir, pues yo sí. no sé si pensabas ya en aquel entonces, no, mi futuro está montar una empresa, o sea, que todo termine siendo una empresa que incluso, no que trabaje yo, sino dar trabajo, supongo que con 18 años eso ni se te pasa por la cabeza. Pues no, la verdad es que no. Lo que sí también es cierto que al poco tiempo éramos 2 personas en el taller. Sí. Un poco, sí. Siempre tuve gente conmigo en el taller y además gente que en algún caso ya eran personas conocidas mías y después son personas que hoy en día son parte de una familia, la familia grande, porque son gente que lleva 28 años conmigo, 29 en algún caso. 29 casos, sí. ya juntos. Sí. La cosa creció. Ahora, ¿cuánta gente sois en Ardente? 9 personas. 9 personas trabajando en el taller de Ardentia, que bueno, que seguís allí en la zona del polígono industrial de Bergondo. De Bergondo, ¿no? Sí, ahí estamos desde el año 2007. Y bueno, nos trasladamos allí porque en ese momento, unos años antes, pues habíamos llegado a ser 20 y tantas personas en el taller. Y entonces nos hacía falta espacio. Y además, siempre pensamos que el taller era una cosa que necesitaba espacio, no solo por el tema del trabajo y por el tema de estar cómodos trabajando, que para nosotros es importante, sino también para tener otro tipo de actividades. Nosotros hemos ejercido dando formación a otros talleres, incluso de diseño 3D, por ejemplo, o de fundición, que son cosas que nos hemos molestado mucho en aprender y hemos sido de los primeros en utilizar esas técnicas. Y entonces después hemos hecho, a través del Colegio de Joyeros y a través de otras instituciones, hemos hecho cursos de formación para otras empresas, tanto artesanas como incluso han venido de otras comunidades a formarse aquí. Pero es una actividad paralela y que es una cosa que cuando nos hemos decidido a trasladarnos a un sitio más grande ya lo teníamos pensado, incluso barajamos la posibilidad de hacer una escuela taller, porque teníamos el espacio y teníamos las ganas. O sea que se cruzó la crisis y hubo que centrarse. No se podía hacer tantas cosas a la vez, más toda la inversión de comprar una nave, arreglarla y... Porque aparte la nave está chulísima, yo recuerdo haber pasado por allí, está chulísima. Aparte desde una perspectiva muy personal, porque tú ves una zona de trabajo clara, después ves una guitarra por ahí colgada, dices tú, bueno, aquí hay alguien que también tira por derroteros así y tal, entonces... Bueno, se ha pensado en eso, de que fuera un centro de trabajo cómodo y que fuera un centro de trabajo que te permitiera, incluso hay otra tercera planta en la que hay un office donde la gente para comer y tiene su televisión, su sofá donde puede estar tranquilo en la hora de comida y entonces se pensó así desde el principio. Después lo hemos solucionado con mayor o menor acierto en función de los posibles. Claro. Se metió la crisis por el medio, sí, pero 30 años estáis cumpliendo este año, es decir, que la crisis cuando menos ha sorteado, ¿no? Pues la verdad es que sí, tengo la sensación de que sí, también no sin coste, porque han sido 10 años muy duros. Claro. De hecho, mantener una plantilla en un sector artesanal, en un sector relacionado con la joyería, que ha sufrido la crisis como los sectores más duramente que otros sectores, y pues el coste ha sido que hemos trabajado mucho y buscado mucho las oportunidades que nos permitieran seguir funcionando y funcionando con las personas que éramos, porque hubiera sido mucho más fácil sortear la crisis pues haciendo aligerando un poco la plantilla. Claro. Pero bueno, no fue siempre o no fue nunca una opción, o desde luego fue la última, y encontramos que en las anteriores logramos llegar al otro lado del río. Claro. Y menos mal. Menos mal, sí. Y eso, ¿se puede dar por sorteada? ¿Ves que ha habido un cambio en los últimos tiempos? Sí. Empieza a haber... Yo creo que hay un cambio en los últimos 3 años, que además lo acompañan en las ventas, o sea, de la manera más pragmática. Exacto. Las ventas nos dicen que sí hay un cambio. Sí es cierto que para llegar hasta aquí hemos tenido que tomar muchas decisiones que todavía condicionan, me imagino que a todas las empresas les pasa lo mismo, ¿no? Que condicionan un poco los resultados de las empresas, es decir, han cambiado las ventas, han cambiado las sensaciones, pero muchas veces todavía estás trabajando en el caso de
de los márgenes, ¿no? Por ejemplo, estás trabajando con unos márgenes que se fueron unos márgenes de guerra para poder conservar el empleo. Claro. Y entonces llega el momento que te das cuenta que las cosas están mejorando, pero todavía no mejoran porque estás trabajando ganando muy poquito. Claro. Y lo nuestro es un trabajo que el 85% del trabajo es manual, entonces son personas. Y entonces, aún quedan etapas por volver a recuperar cotas que teníamos antes de la crisis. Claro. Bueno, estos 30 años, claro, Ardentia a día de hoy, permíteme, porque a lo mejor incluso me dices que no, que es todo lo contrario, pero suena más a joyería que a artesanía, quizás, es decir, bueno, ha cambiado mucho la cosa. Supongo que el espíritu igual es el mismo, porque hablas de trabajo manual puro y duro, pero bueno, ha cambiado el concepto de alguna manera de lo que se hace en Ardentia. Pues sí, pero ha sido no un cambio radical, sino una evolución. Es decir, desde el chaval que tenía 18 años y hacía lo que le pasaba por la cabeza hasta hoy, pues ha habido una evolución, además que ha acompañado diferentes etapas de la vida de una persona y de la vida de una empresa, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la crisis nos incentivó, nos motivó, nos pareció que era un camino salir a exponer al extranjero. Entonces estuvimos habíamos ya empezado, pero nos volcamos más y estuvimos casi entre 10 y 11 años yendo a Alemania a exponer a la segunda feria de joyería del mundo, donde hay un apartado de diseño muy importante. Y bueno, después también la evolución propia de la empresa, pues esa madurez te lleva a hacer unos diseños pues mejores. O sea, estás más preocupados por el diseño, estás más preocupados por los acabados. Entonces unos acabados, cuando empiezas a exponer en sitios como Alemania o Francia, que son Centro Europa y que son ferias internacionales con mayúsculas, es decir, vienen personas de todo el mundo, de un año para otro te exiges a ti mismo pues estar a la altura, y eso nos vino estupendamente, ¿no? Nos ayudó a estar muy centrados en la crisis, en querer avanzar y querer llegar hasta aquí y tal. Evidentemente nos dio también clientes en diferentes partes del mundo, pero sobre todo eso nos obligó a hacer un producto casi de manera natural, a hacer un producto mejor. Claro. Con más diseño, con mejor acabado, con más diferente. Nosotros ahora estos días y estos años, en el stand esto es Ardentia, esto es diferente, esto así entre la comidilla es que la gente percibe que hay algo diferente. Claro. Que no quiere decir que lo que hacen mis compañeros no sea estupendo también, quiero decir, pero bueno, la gente percibe que hay un sello Ardentia, ¿no? Y un plus de diseño, de conceptos que no están muy manidos, que no están muy vistos. Hablas de la internacionalización, claro, eso fue una de las, cuando asistías a cualquier charla sobre cómo soltar la crisis, todo el mundo hablaba de la internacionalización, hay que irse fuera. ¿Surtió efecto a nivel ventas también, o fue solamente, no solamente para poneros a vosotros a andar como, hoy mira cómo está la competencia a nivel internacional, hay que hacerlo mejor, sino a nivel ventas? Bueno, hubo un camino de evolución desde cero hasta un momento de pico que se empezaron a notar los resultados, que pasaron 3-4 años tranquilamente hasta que empezamos a ver resultados que podíamos decir que eran interesantes, ¿no? Y después hubo otro decrecimiento que tiene que ver con que en Europa también se empezó a notar la crisis, y además en Europa son mucho más rápidos en las reacciones, es decir, que si oyen que el gobierno va a retirar o va a hacer un recorte de 35.000 millones de euros, como puede ser en Francia, pues al día siguiente el francés deja de comprar. Y está claro, sí. Aquí en España somos un poco más lentos para las cosas. Sí. Y entonces pues sí, nos cogió toda la crisis también, la crisis europea, ¿no? Y después nos exigía un esfuerzo enorme, porque significa una empresa pequeñita como es la nuestra, pues ir a Alemania, ir a París, a la feria de Mallorca, y alguna más que hicimos, manteniendo las de España, que eran la de Madrid. Bueno, nos era muy complicado. De hecho, lo hicimos durante 11 años en el caso de Alemania y durante 5 o 6 en Francia. Y mientras que íbamos, pues manteníamos los clientes. Después es muy difícil mantener los clientes si no acudes a feria.
Sí mantenemos algunos, la verdad que tenemos la suerte de que aún tenemos bastantes clientes, pero el grueso de los clientes se mantienen yendo a feria, estando físicamente en estos sitios. Claro, exactamente, estando presente. A mí lo que me parece un milagro es que lo que no tienes es fallar, es decir, año tras año colecciones nuevas y tal. ¿De dónde viene la inspiración? Bueno, la verdad que por ideas... Tras 30 años creando, y luego te digo, bueno... Bueno, muchas veces pasa un poco también como pasa en el mundo del automóvil, ¿no? Los rediseños. Es decir, una idea que tuviste en el año, pues eso, 92, pues a lo mejor resulta que un día la vuelves a ver y dices, pues la voy a hacer en el año 2016 o 2018. Y eso tiene una doble satisfacción. Una porque si en algún día hiciste ese diseño es porque tenías eso en la cabeza y te gustaba y tuvo su recorrido. Y si la vuelves a hacer, muchas veces incluso te encuentras con gente que te sabe ver entre líneas de dónde viene esa idea. Lo cual quiere decir que hay gente que tiene el ojo educado, ¿no? Que claro, no es la mayoría de los clientes, pero hay unos clientes que además coincide que tenemos un montón de clientes que son gente, por decirlo de alguna manera, sensible. O sea, es decir, que no están hablando de una cosa de moda o de precio, sino que están hablando de una cosa que le mueve el corazoncito por alguna razón y que lo tiene en su imaginario. Y son capaces de ver las referencias que hay detrás. Sí. Y te dicen, no, es que tú ya hiciste una colección parecida a esta. Y te quedas así sorprendido. Y entonces le cuentas, ¿no? Y entonces estás un rato de charloteo en el stand explicándole que, pues sí, efectivamente, lo que pasa es que ahora como trabajamos de otras maneras, tenemos otras técnicas, no sé qué tal, pues esa idea la hemos... Y es muy agradable. La verdad que yo el año pasado he estado todo el mes en el stand, lo cual fue un reencuentro con mucha gente, porque normalmente voy a ratitos. Claro. Y este año, por ejemplo, pues ha sido al revés, solo he estado ayer. Y también, pues eso, el ratito que estás, pues siempre coincide que hablas con alguna persona, que es un cliente nuevo, un cliente que lleva años trabajando con nosotros, pero siempre pasas un rato agradable. Porque después de 30 años y después de haber crecido, de convertirse ya en empresa y demás, lo que es el trato directo con el público y tal, eso sigue siendo primordial. Pues sí, es una de las razones, casi una de las principales, por la que seguimos viniendo todos los años a mostrar. Porque es una especie de banco de pruebas, es una especie de toma de contacto con la realidad, que muchas veces, pues cuando estás en el taller metido, aunque yo soy una persona que viaja mucho y estoy en contacto con los clientes profesionales, pero así escuchas, incluso es más, muchas veces ves puestas las joyas, que aunque tú las en el taller las has probado, pero muchas veces es que, digamos que cada joya tiene su persona, que no sabes muy bien quién es hasta que la ves y dices, concho, es que esto es para esta persona. Esto era para ti. Y ves que la joya pues se multiplica. O sea, es un poco yo siempre le digo a la gente que las cosas que llevamos, y en particular las joyas, hablan de las personas que las llevan, pero al revés también muchas veces, ¿no? Claro. Es decir, cuando una joya la lleva la persona pues adecuada, pues que no sabes quién es, pero siempre hasta que no la ves, pues también cobra todo. O sea, yo siempre digo que una joya está terminada cuando está vendida. Claro. Y no tanto por el aspecto económico, que también, sino por el aspecto de que al final cuando está vendida la lleva alguien. Exactamente, que es para lo que se ha diseñado y se ha construido. Oye, celebráis esos 30 años, ¿vais a hacer una colección especial, 30 aniversario? ¿Vais a hacer algo especial? Bueno, pues una de las personas que colabora con el taller, que es Loli López, que es la persona que lleva las redes sociales, me dijo, Concho, Luis, podías hacer una reedición, ¿no? Y un poco su idea no cayó en saco roto, la verdad es que a veces no podemos hacer todas las cosas que se nos ocurren, porque se nos ocurren muchas cosas. Y entonces, pues estos días he separado una pequeña pieza, que era una especie de biciclo, de aquellas bicicletas que llevaban la rueda grande delante y pequeña detrás, de principios del siglo pasado, que era una de las piezas que yo hacía hace, pues eso, 30 años, y la tengo separada para hacer una especie de una tirada limitada de pues 30 piezas y ver cómo se la regalamos a la gente que nos sigue por las redes o por... Y estos días estamos haciendo en la feria un concurso que ya hicimos hace 5 años y que tuvo muy buen éxito, tengo muy buen recuerdo del concurso, que es dibuja una joya y nosotros te la regalamos. Es decir, un adulto vamos a elegir un dibujo de un adulto y de un niño y una niña, y se la vamos a hacer y regalar.
Qué bueno, siempre cuando sea posible, claro, sea un diseño. Sí. Vamos a elegir el que más nos guste allí entre un comité de expertos que tenemos en la empresa. y nos vamos a pasar un buen rato. Y bueno, y todavía está vigente hasta final de mes, o sea que... Qué bueno, pues eso mira tú, que igual hay despertáis la vocación de algún pequeño ahí que... Este año incluso nos pasó una cosa, al reeditarlo en redes y tal, se nos puso en contacto alguien que dijo, oye, yo hice un diseño que no salió premiado, pero después hicisteis algo parecido. Y yo le dije, hombre, pues puede ser, pero la verdad nosotros no utilizamos ninguno de los diseños, los guardamos en una caja y después se destruyeron. Pero... porque son diseños muy amateur, ¿no? Pero claro, que claro, entre tantas ideas, pues claro, es posible que... Y le dije, a lo mejor tuviste la suerte que quedó en mi imaginario y al final sin saberlo, pues lo tenía por ahí y me sirvió de inspiración, pero conscientemente no se hizo. Claro. Pero bueno, hay gente que tiene inquietudes, vuelvo a decir, hay mucha gente que es sensible al mundo del diseño, al mundo de la joyería, al mundo de la artesanía y quiere participar y bueno. Qué bueno. Oye, pues Luis, que un placer, que felicidades. Pues muchas gracias. Feliz, 30 años no se cumplen todos los días. ¿Sabes lo único malo de cumplir 30 años? Que te hace mayor, joder, irremediablemente alguien empieza a hacer cuentas y dice, este tío ya... De hecho... al final la gente siempre se imagina que por la trayectoria de la empresa o por la presencia que tiene la empresa en el sector, que detrás está una persona más mayor. Claro. O que es una segunda generación. Y entonces muchos se llevan la sorpresa de que no es así. Claro. Lo que sí es cierto que lo que hay detrás es un grupo de gente. No es una cosa de una persona, es un grupo de gente que trabaja desde Ardentia. Y desde hace ya unos cuantos añitos, 30 años que cumple Ardentia y que estos días los podemos ver ahí en Méndez Núñez. Efectivamente. Luis González, muchísimas gracias por estar con nosotros, felicidades, por favor, transmite nuestras felicitaciones a todo el equipo. Sí, seguro que están escuchando ahora mismo la radio allí. Siempre me dice, muy bien, jefe, muy bien. Y que dentro de 10 años celebramos los 40, ¿vale? Venga. Y aquí lo contaremos. Pues eso ya es un aliciente, pensar en los próximos 10 años. Luis González, mil gracias y felicidades. Gracias a vosotros. 17 minutos.